ver hoy, para ir cerrando esta parte del Antiguo Testamento, que, que tiene mucho, mucho más. Hemos visto una muestra de algunos textos que nos hablan sobre el Espíritu, para después darle un cierre y poder introducirnos al Nuevo Testamento, que claro, ahí vamos a tener tela para cortar, pero generosa, ¿no? Y vamos a ver hoy un par de textos de Ezequiel, ¿no? Dos textos que están muy vinculados entre sí, pertenecen a la misma sección del libro, en el capítulo 36 y en el capítulo 37. Son textos conocidos, son muy lindos además, y así que vamos a leer primero del capítulo 36, unos pocos versículos, los versículos 23 al 27. Si alguien tiene ganas de leerlo, Alicia, usted no se preocupe que hoy Ezequiel 36, 23 al 27. Bueno, yo lo leo. Por favor. Del 23 al 27. Exacto. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países. Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Muchas gracias. Bueno, este texto en que el profeta nos anuncia es ese cambio del corazón de piedra al corazón de carne. Es un texto que pertenece digamos, a la segunda época del ministerio del profeta, porque en un primer momento el profeta Ezequiel tiene que anunciar que las cosas tal como están van cuesta abajo en la rodada, que, que viene el castigo del Señor por todas las iniquidades del pueblo, ¿no? El libro, se acuerdan, comienza con esa gran visión, pero después pasa a anunciar el destierro. Pero así como tuvo que anunciar el destierro, ahora, tras el desastre de Jerusalén, ahora el profeta en esta segunda parte va a anunciar la esperanza, ¿no? Así que está en este contexto, un anuncio de esperanza. Primero anunció el castigo, ahora anuncia justamente la esperanza. Y les dice, ¿no?, que hay futuro, ¿no?, que tienen futuro, pero la cosa es que ese futuro no es a cualquier precio, ¿no? Que Dios va a seguir cuidando al pueblo, pero va a haber que haber van a tener que haber cambios. No puede ser de cualquier manera, ¿no? Entonces, el contexto es un poquito más amplio. O sea, si ustedes quieren leer toda esta parte de mensaje, arranca por el versículo 16, donde justamente vino a mí palabra de Dios diciendo, y ahí empieza esta parte que se extiende hasta el 38, ¿no?, que es el fin del capítulo 36, ¿no? Y en esto, es bien un texto de Ezequiel, quizás hay alguna parte que sea más tardía, pero es un texto del profeta Ezequiel. Y nos habla justamente de un renacimiento de este pueblo que está abatido, que ha colapsado, ¿no?, de este renacimiento. Y este renacimiento, eh, hay, hay medios y también hay consecuencias de este renacimiento. Los medios para llegar a este renacimiento y las consecuencias. Ese es el núcleo, de nuestro texto. Y los medios para que Israel pueda renacer tienen que ser radicales. Es un cambio de corazón. Hay que cambiar el corazón. Se necesita
un espíritu nuevo, sino se vuelve a lo mismo. Entonces, ese es el planteo que vamos a tener en nuestro texto, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y hay que notar una cosa, que en este caso, que es el versículo 26, corazón nuevo y espíritu nuevo son expresiones paralelas, ¿no? El espíritu nuevo no es algo distinto al corazón nuevo, ¿no? Y recuerden que el corazón, ¿no? En las escrituras es donde residen los procesos intelectivos, ¿no? Este, tiene que ver con el saber, tiene que ver con la convivencia, ¿no? No como para que nosotros, el asunto del corazón tiene que ver más con los sentimientos, ¿no? Acá en las escrituras tiene que ver con lo intelectivo, con lo relacional, ¿no? Así que, entonces, Israel va a ser rehecho con novedad, hay novedad, ¿no? Porque solo podrá renacer, y en esto Ezequiel comparte la misma propuesta de Jeremías. Jeremías también habla de esto, con, digamos, rehaciéndose, con algo nuevo, el corazón nuevo, el espíritu nuevo, ¿no? Ya, también corazones nuevos habla Jeremías, ¿no? Si no, se vuelve a lo mismo y entonces no hay lugar a esta nueva creación de Dios. Y fíjense cómo ahí está el cambio. En el versículo 26 habla de un espíritu nuevo, ¿no? Que es paralelo, que es sinónimo a corazón nuevo, pero en el versículo 27 nos dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahí cambia, ¿no? Es interesante acá por lo menos el texto que yo tengo ante mí, no sé los que ustedes tienen, juega que en el del versículo 26 espíritu está con minúscula y en el 27 espíritu está con mayúscula. Eso ya es parte medio interpretativa del traductor porque en el texto hebreo no hay mayúscula ni minúscula, ¿no? Pero sí cambia, es mi espíritu el que ahora dice el profeta que Dios va a poner su espíritu en el pueblo, porque sólo así, teniendo ellos, el pueblo, el espíritu del Señor, van a poder tener comunión con el Señor. Si no, van a seguir en ese estado de separación, que es ese estado de postración al cual han llegado, ¿no? Una Jerusalén destruida, en el exilio, bueno, pero lo que va a hacer Dios es darles de su espíritu para que puedan tener comunión con Él. Y fíjense, ¿no? que este cambio, ¿no? de este pueblo que se ha separado de Dios, a este pueblo que va a volver a la comunión con Dios, Ezequiel denota, no se olviden que Ezequiel es un sacerdote, Ezequiel es sacerdote, y entonces le pone un marco cultural a esto, ¿no? Porque el versículo 5 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, ¿no? Pero eso no alcanza, lo cultural no alcanza, se queda corto, ¿no? Estas abluciones, ¿no? Bien de este sacerdote, va a proceder a un ritual de ablución para poder limpiar al pueblo, eso se queda corto. Pero como Ezequiel también es un profeta de Dios, entonces, ante este culto que es insuficiente para cambiar al pueblo, para renovar al pueblo, sí puede anunciarles la intervención de Dios, que les va a dar corazón nuevo, espíritu nuevo, y no solo eso, sino que les va a dar de su propio espíritu. En ellos va a estar su propio espíritu. Y esto, ¿no? Esto de que tener este espíritu de Dios que renueva, que los hace un pueblo que está en comunión con Dios, si tenemos presente este texto, hay un texto del Nuevo Testamento
que lo vamos a entender mejor, ¿no? Y es el texto de una conversación que tiene el Señor Jesús con un caballero que lo visita de noche. Nicodemo. Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, lo que es nacido de la carne. Si ellos siguen en lo nacido de la carne, no pasa nada. Tienen que ser renovados en el Espíritu de Dios para poder alcanzar esta comunión con Dios, esta nueva creación, esta restauración del pueblo. Bueno, este es el anuncio del capítulo 36. Dios que renueva a través de un corazón nuevo, un espíritu nuevo y de darle su espíritu, esos son los medios, y tiene consecuencias. El poder estar en comunión con Dios, entonces van a pasar varias cosas. Andarán en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra para poder vivir la voluntad de Dios. Y por si esto fuera poco, el versículo 28 que no leímos, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. No, no se olviden que están en el destierro, ¿no? Volverán a la tierra, ¿no? Solo porque ahora tienen el Espíritu de Dios. Bien, vamos al otro texto, ¿no? Este espíritu que renueva, un espíritu de nueva creación, ¿no? Vamos al otro texto, es un textito un poco más largo, está en el capítulo siguiente, por lo tanto el contexto es el mismo, ¿no? Pueblo en el destierro, pueblo angustiado, ellos saben que han estado, que han estado mal, ¿no? Han hecho confesión. Este, Buenas tardes, Jan. Estamos Acabamos de leer un texto de Ezequiel, ahora vamos a pasar al otro, que tiene el mismo contexto histórico, ¿no? El pueblo está en el destierro, el profeta que les anunció el castigo, ahora les anuncia la esperanza. Y bueno, vamos a ver este texto que es Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Si alguien tiene ganas de leerlo, se agradece. 1 al 14. Exactamente, 37, 1, 14. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos, diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto, que los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carnes, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie, que eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel
Es como estos huesos andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellos y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saques de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo soy el Señor que lo afirmo. Muchas gracias. Como ven, aquí tenemos dos oráculos proféticos, ¿no? Uno que está en la primer parte, ¿no? Arranca versículo 4, ¿no? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. Y el otro a partir del versículo 12, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios, ¿no? Que son una respuesta a la situación de angustia, a la situación de desesperación del pueblo, que queda patente en el versículo 11, ¿no? Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Bueno, esa es la situación de angustia, esa es la situación de desesperanza a la cual el profeta tiene que llevar justamente el mensaje de esperanza, ¿no? ¿Qué características tiene este texto? Bueno, este texto es un texto que abunda con una palabra. Y esa palabra, que en Reina Valera se nota mucho más que en la versión que es el Dios habla hoy, que nos leyó Don Blanco, es la palabra espíritu. En hebreo, ruach. Yo les voy a mostrar algo ahora, no se asusten. A ver, no sé si lo están viendo. Sí, Sí. ¿no? Bien, no se asusten si no lo entienden, porque yo tampoco lo entiendo, no hay problema. Bueno, este es nuestro texto, el que acabamos de leer. Y bueno, estuve jugando un rato, eh, que como más o menos entiendo el alfabeto, todo lo que está ahí en rojito es la palabra ruach, ¿eh? Que es la que se traduce como espíritu, ¿no? Vean todas las veces que aparece en este texto, que como ven no es demasiado largo. Así que aquí tenemos esta presencia. Lo único que pude hacer, me quedaron los ojos medio viscos de tratar de encontrar todas las veces que aparece la palabra ruaj, pero ahí lo tenemos. Es un texto con abundancia de esta palabra, ¿no? Pero esta palabra, y esto ya nos vamos introduciendo un poquito en la otra parte más allá, más conceptual, más allá de los textos, es una palabra que tiene una diversidad de sentidos bastante interesantes y que hay que tenerla presente para entenderlo esto. Miren, acá tienen nuestro texto en español. Esta es la versión eh, Reina Valera contemporánea, que me gusta más que la 60, que es la que yo tengo acá en mano, pero me gusta porque no utiliza la palabra Jehová, sino Señor, que queda mejor. Fíjense que ahí está, son todas estas veces. Aquí, si se fijan, en realidad no aparece la palabra espíritu porque el traductor utilizó el pronombre. Háblale, ¿no? Habla al espíritu, háblale, ¿no? Entonces el le en realidad es otro lugar donde aparece como veíamos antes, la palabra ruach, ¿no? No sé si lo contaron, cuántas veces aparecía en hebreo y cuántas veces aparece acá. Supongo que no. Pero Yo es interesante conté contarlo. que era 10 y acá supuestamente son 9. Muy bien, muy bien. Acá en español aparece 9 veces. En cambio, en el texto hebreo aparece 10 veces. ¿Dónde está la décima? Acá en el texto en español. Bueno, ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Bueno, está acá. Miren cómo la tradujo.
por viento. En el texto en hebreo también es ruaj. Bueno, está en plural, por supuesto, porque ahí dice vientos, ¿no? Es el ruajot, ¿no? El ot es la terminación femenina del plural. Vientos. Este jueguito, además de mostrar cuántas veces aparece espíritu, nos permite ver de, cómo esta palabra no es fácil. Reina Valera la tradujo siempre como espíritu, pero también la ha traducido en su momento como, como viento, ¿no? Y en otras partes por ejemplo, del propio libro de Ezequiel, también aparece traducida como viento. O sea, uno lee el texto de Ezequiel y no se da cuenta de que ahí también está la palabra espíritu. Por ejemplo, en Ezequiel, eh, a ver, uno, al principio 1:4, ay Dios, estoy torpe con los dedos, 1:4, 1:4, acá, ¿no? Dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Bueno, ahí ese viento también se utiliza en el texto hebreo ruach, ¿no? Y en otro lugar, en el capítulo 13, versículo 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia vendrá con mi furor. En estos, en estos textos, la palabra que aparece en el texto hebreo es justamente es ruach. Así que esto ya nos está dando la pista que enfrentarnos con esta palabrita eh, nos va a dar un poquito de trabajo. Pero lo importante es que este texto es un texto que está, pero pleno de la palabra ruach, pleno de la palabra espíritu, ¿no? Hay algo interesante en esto, fíjense que en el texto mismo, ahora sí, ya es el texto, esperen que lo voy a sacar porque no hace falta. La idea era ver estas cosas nada más. Eh, en la forma que se plantea esto, queda bien. Los huesos se juntan, tienen carne, tienen tendones, pero vieron que hay un pasaje que dice, no tienen vida, les falta algo, les falta el espíritu, les falta el espíritu de Dios, ¿no? Y bueno, esa es la segunda parte, ¿no? En el cual del proceso, ¿no? Se revisten de todo lo que es carne, ¿no? La segunda parte de este proceso es profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, ay, me perdí, y sopla sobre estos muertos y vivirán, ¿no? Con el espíritu, entonces, ahí sí hay, esto se realiza en ese versículo 10, lo que acabo de leer, este, se realiza, no, perdón, leí el 9, en el 10 se realiza y profeticé como había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Cuando está el espíritu presente, viven. Y dice, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que este espíritu, este es el espíritu que hace que eso que era carne simplemente, sea un ser, un ser viviente, ¿no? Y en esto, si se acuerdan, en el relato, es lo mismo que lo que nos dice el relato de Génesis, ¿se acuerdan? En capítulo 2 que hace que sopla el espíritu de vida y entonces ese Adán pasa a ser un ser, un ser viviente, ¿no? Esto es parte de la obra del espíritu. Este texto tiene su punto así, su culminación, su punto más alto en el versículo 14. Y tiene que ver justamente con el espíritu y en esto se conecta mucho con el que leímos antes. Y pondré mi espíritu en vosotros. Mi espíritu, ahora es mi espíritu, no es el espíritu,
pondré mi espíritu en vosotros, ¿no? Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el que lo hago, que yo soy el que lo dice, ¿no? Podrán, o sea, el llanto, el desgarro es no tener la tierra, bueno, siendo partícipes del Espíritu de Dios, entonces ese desgarro va a sanar, se va a restaurar, ¿no? Y la restauración en este caso tiene que ver con volver, volver a su tierra, ¿no? Ese gran ejército de estos que han vuelto a la vida, vuelto a tener vida porque tienen espíritu, ahora también tienen el Espíritu de Dios, es decir, pueden ahora tener comunión con Dios porque tienen su- una porción de su espíritu, entonces, bueno, puede superarse esa ruptura interna que era estar en el destierro y pueden entonces volver a la tierra, ¿no? Eh, Algún detalle para mencionar. En el versículo 1, ¿no? Se hable eh, la mano, bueno, leo tal cual dice la Reina Valera. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. La mano de Jehová, el espíritu de Jehová. Ahí de nuevo tenemos un paralelismo. Son expresiones paralelas, eso de la mano de Dios y esa conducción de Dios, son expresiones paralelas que manifiestan, que tan solo manifiestan la presencia de un Dios que actúa, ¿no? Me lleva el espíritu, bueno, Dios actúa, Dios que está ahí presente está actuando, ¿no? Porque en general digamos, en el Antiguo Testamento se vincula bastante poco el espíritu con lo profético. Vimos ya casos, ¿no? Mira, ahí en números, eh, pero no es lo usual. Y acá está claro, porque va a ser Ezequiel, los que vinculan fuertemente la presencia del espíritu con lo profético, va a ser Ezequiel y, bueno, por supuesto el texto de Joel, ese texto que es retomado en Pentecostés, ¿no? Eh, Hay, ya vimos de este texto que, bueno, Ruach puede ir por el lado de espíritu, por el lado de viento, eh, pero también hay otra acepción más que no está presente en este texto, en la cual el espíritu es la sede del conocimiento, de la voluntad del ser humano, ¿no? Y en ese caso es lo que es paralelo al corazón que está presente, sí, en el otro texto, en el texto del capítulo 36, ¿no? El corazón nuevo, el espíritu nuevo. Espíritu ahí como lugar del conocimiento, de la intelección y de la voluntad humana, de ese conocimiento, de esa intelección y de esa voluntad renovadas por la presencia del Espíritu de Dios en ese pueblo descarriado, ¿no? Y lo que es interesante es que ambos textos, que son de una sección más amplia, ambos, eh, tienen en común y se unen en esa promesa tan importante de mi espíritu, ¿no? Ese mi espíritu que es dado a ese pueblo para que pueda vivir la voluntad de Dios y para que pueda ir sanando esa ruptura del exilio, de volver a la tierra, ¿no? Pero eso solo se puede lograr si tienen el Espíritu de Dios. Es decir, al tener ese Espíritu de Dios pueden sí estar en comunión con Dios y no vivir por caminos ahí que llevan errantes por el mundo. Así que bueno, esto es lo que el bueno de Ezequiel nos propone. Vamos entonces, después de haber visto todos estos textos, acuérdense, vimos textos de Números, un Salmo, Isaías y ahora Ezequiel, donde bueno, vimos ahí esa selección sobre el espíritu, ¿no? Ruach, que además es femenino en hebreo, es un sustantivo femenino en hebreo. Vamos a ver un poquito más esto
de las acepciones de Ruach, ahora ya no atendiendo solo a los textos en concreto, sino más en general, ¿no? De alguna manera, las escrituras tienen que expresar esas realidades de Dios que son invisibles, son inexpresables, ¿no? Que son la revelación de esta forma de revelarse el Espíritu Santo. Entonces, ¿desde dónde se sale? Bueno, desde las experiencias cotidianas, ¿no? De esas experiencias cotidianas va a surgir el lenguaje teológico. De hecho, quizás el ejemplo que es más claro es el texto de Juan, ¿no? Más que los textos estos que hemos visto, en el texto de Juan queda bien clarito esto, lo que significa en el cuarto evangelio el Espíritu Santo, ¿no? Que también Pablo se maneja en las cartas paulinas y un poquito en Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos de vuelta a mirar un texto. A ver dónde está compartir pantalla, perdón. Acá. El texto, bueno, el texto es bien conocido, es el texto de Nicodemo, ¿no? De la charla de Jesús con Nicodemo, que lo conocen, San Juan 3, 6 al 8 en este caso es lo que les he copiado, les copié arriba el texto en español, también de la Reina Valera contemporánea, y abajo está el texto griego, que ese por lo menos es un poquito más fácil de entender. Pero la idea no es que aprendan griego, sino que vean, ¿no? Aparece espíritu, ¿m? Que en griego es pneuma, que en este caso, por ejemplo, acá en estos dos lugares donde yo les muestro con el cursor, como el griego es un idioma flexivo, es decir, cambia las terminaciones según la función que desempeña la palabra. En este caso está en genitivo, o en ambos casos está en genitivo, porque está precedido por una preposición que obliga a que pongamos la palabra en genitivo. Así que, pero la palabra griega es pneuma, pneuma. Fíjense que en estos tres casos que ha sido traducido como espíritu, aparece pneuma, pero nuestro texto tiene otro más, otro que está además en nominativo, o sea, en función de sujeto de la oración, to nevman, y lo traduce como el viento. ¿Mm? Aquí nuevamente vemos aquello, ¿no? ¿Se acuerdan de los cuatro vientos de Ezequiel? ¿No? El, bueno, esto Nevma puede ser el espíritu, puede ser el viento, inclusive si uno sigue leyendo el versículo 8, Tonevma opuceli pni, ¿no? Sopla por donde quiere. Si miran la palabra que es esta, pni, ¿no? Está conjugado en tercera persona, se dan cuenta que la primer parte, la raíz del verbo, es la misma que la raíz del sustantivo, que es la raíz de palabras eh, que tenemos en español, ¿no? Neumático, neumatología, ¿no? Neumatólogo, bueno, y todas las que derivan de esto, tiene que ver con esto bueno, en este caso lo tradujo como viento, este es el verbo soplar, el viento sopla por donde quiere, y en los otros tres casos se ha traducido como espíritu, simplemente como nuestra palabra española, espíritu, ¿no? Entonces acá vemos cómo el lenguaje se va desde de esta experiencia cotidiana del soplo, del viento, vamos llegando a un lenguaje teológico que entonces hablamos no de un viento, sino lo que nace del espíritu, no lo que nace del viento, sino lo que nace del espíritu, ¿no? Y lógico acá en esta comparación, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes dónde viene, nos remite a la experiencia cotidiana para hablar justamente de esta realidad inefable de Dios, que es el espíritu, que es su espíritu. Y nuevamente acá el traductor, ya interpretativamente, usa mayúscula en un caso, minúscula en el otro,
porque como ustedes ven en el griego, eso es parte del cosa del traductor, no hay mayúscula ni minúscula en el texto griego. Bueno, o hay todo mayúscula o hay toda minúscula en los manuscritos, ¿no?, antiguos. Esto de distinguir, poner mayúsculas y minúsculas es cosa de tiempos modernos, ¿no? No está en los textos, no está en los textos antiguos. Así que bueno, eso es parte del... Entonces, así se va generando, desde nuestras experiencias, de las percepciones cotidianas, el lenguaje teológico, ¿no? Eh, de este texto, de repente, uno puede deducir que, que el soplo es una buena imagen del Espíritu Santo. Esto del viento, soplo. Sin embargo, si leen el texto de Hechos, aparece otra imagen del Espíritu Santo. Cuando dije Hechos de los Apóstoles, me refiero al texto de Pentecostés. Hechos 2, 2. ¿Dónde anda? Hechos acá, ¿no? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, ¿no? Eh, es un ruido, un estruendo, que lo compara como el de un viento fuerte que soplaba y que llena toda la casa donde estaban sentados. Y este espíritu, bueno, ahí se lo vincula con otra cosa, con un ruido, con un estruendo, ¿no? Al igual que aparece en otros lugares, ¿no? El espíritu, algo que avasalla, ¿no? Bueno, no es la única, el soplo no es, y justamente ex- esto nos lleva a que existe más de una imagen del espíritu y tenemos que meternos en este juego de imágenes para entonces poder abrirnos a la comprensión del Espíritu Santo. De hecho, el Nuevo Testamento saca su vocabulario teológico del Antiguo Testamento, pero en la versión griega, la famosa Septuaginta, ¿no? Y ahí se acuerdan, ya lo mencionábamos, por ejemplo, lo de Espíritu Santo solo aparece y sin significado teológico en los textos de Isaías que leímos y en el Salmo 51. Pero lo importante es que la Septuaginta, Ruach, Ruach sí lo traduce como Nevma. Así, esta palabrita, uy, yo señalo con el dedo y no me ven, ¿no? Vamos a usar el cursor, esta palabra que utiliza el Nuevo Testamento en griego. Pero, y acá viene la precisión, y ya estamos llegando a nuestra hora, en realidad en las lenguas semíticas, mm, las raíces, ¿no?, que funcionan con raíces, ¿no? Las raíces que expresan soplo, aparece esto en formas verbales muy raras de algunas lenguas semíticas, pero siempre que están dependiendo del texto sagrado. Así que no son palabras de uso cotidiano. En realidad, la raíz de Ruach no tiene que ver con el soplo, tiene que ver con el espacio, ¿sí? Inclusive la distancia, o el espacio vacío también, ¿no? Es decir, que nuestra palabrita procede de, de esta mirada del espacio, eso que nos rodea, ¿no? Y de ahí hay otra palabra que tiene la misma raíz que ruach, que, que- que tiene que ver con lo olfativo, ¿no? Un espacio aromático, ¿no? Cuando hay un olor, ¿no? Es ese olor que nos rodea, ese aroma que nos rodea. Y lo mismo, Ruach, tiene que ver con ese espacio invisible, ese espacio que es impalpable. Ahí donde estamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Los seres humanos. Eh, este, pero también participamos de este acto de la respiración. Pero el, ese aliento, ese mecanismo de vida que respiramos, no es ruaj.
hay otras palabras en el texto hebreo que de repente alguna vez las han oído en alguna cosa, ¿no? Aquí tenemos eh, eh, dos textitos interesantes. Vamos a ver el primero, Génesis 2:7. Entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente, un ser con vida. Bueno, la palabra que corresponde a aliento de vida no es ruaj. Ese soplo vital no es ruaj, es neshama. Neshama. También se utiliza en otros textos la palabra nefesh. Nefesh. Así como la neshama está más vinculada con la nariz, el nefesh está más vinculado con la garganta, ¿no? Pero, fíjense, eh, tenemos también el espíritu, ¿no? Fíjense Salmo 104, versículo 30. Pero si envías tu espíritu, el espíritu de Dios, vuelven a la vida y así renuevas la faz de la tierra, ¿no? Y ahí sí, fíjense acá, aparece esa misma palabrita, ruaj, ¿bien? Acá, cuando se está hablando de tu espíritu, el espíritu de Dios, sí se habla de ruaj, y ese es el espíritu que da la vida. Nosotros somos soplos de vida, pero que necesitamos el ruaj para vivir, como esos huesos secos que se revistieron de carne cuando se le da el espíritu, entonces sí son seres completos, ¿no? De hecho, si leemos el versículo anterior del Salmo 104, cuando Dios quita, cuando Dios quita ese espíritu, ¿qué es lo que pasa con los seres vivos? Bueno, vamos a leer 104:29. Escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, le quitas el ruaj, dejan de ser y vuelven al polvo. Los seres, los seres vivos morimos, ¿no? Sin ese espíritu de Dios, ¿no? En fin, ese ruaj, que es esa atmósfera que nos envuelve, tiene no es siempre lo mismo. Y estas cosas así medio pequeñas son matices que importan, después lo vamos a ver en textos, ¿no? A veces puede presentar un aspecto tranquilo, pero otras veces presenta un aspecto violento, ¿no? Eh, Babilonios, no se olviden los babilonios, también hablan una lengua semítica. eh, para el viento tienen un palabra, cuando es un viento fuerte, un viento violento, buenas tardes, pastor, utilizan una palabra, sharu, ¿no? Y para una brisa, una leve brisa, ¿no? Imagínense la Babilonia ahí que soplan unos vientos calientes, fuertes, que vienen del desierto y que uno se siente tremendamente mal, eso es un sharu. Y cuando es una brisa fresca que alivia, hablan de zakiku, ¿no? Y por supuesto los babilonios, como cualquier cultura politeísta, han divinizado estas cosas. En Israel no sucede eso, pero sí nuevamente tenemos estas dos miradas de la Rúa, una que es silenciosa, que, que digamos roza la piel, ¿no? Vamos, y ahí les doy un texto muy lindo, Job, el texto de Job, capítulo 4. No, bueno, el texto no es lindo, digo, pero es lindo para ejemplificar esto, ¿no? Job capítulo 4 versículo 15 dice, y al pasar un espíritu por delante, un ruaj, por delante de mí, hizo que se erizase el pelo de mi cuerpo, ¿no? Una cosa que roza. Pero también tenemos la otra manifestación, la manifestación violenta, ¿no? Eh, ese viento que quiebra montañas. ¿Se acuerdan de la experiencia del profeta Elías cuando huye de Acab y se refugia en una cueva, ¿no? Primera Reyes, lo tenemos en Primera Reyes, en el capítulo 19, ahí está
este texto que es tan lindo y qué es lo que siente, lo que siente Elías. En el- Acá está. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor, y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, ¿no? O sea, Ruach tiene esas dos, al igual que esta otra mirada que vimos de Babilonia, esa suave que es como una cosa así que roza la piel y nos pone los pelos de punta, o esta cosa impetuosa que rompe las montañas y se las lleva por delante, ¿no? La ligera, ¿no? Será un espíritu como el Yakiku de los babilonios, ¿no? Y la otra, bueno, podría ser cosas tremendas, como nos narra el libro del Éxodo, ¿no? Como cuando se hablan de las plagas en el capítulo 10, ¿no? Un viento del este, un viento eh, seco que seca la tierra y que trae las langostas. Poca, poca, poca cosa para imagen de destrucción, trae las langostas. Pero también puede ser un viento fuerte, el que viene del occidente, que es un viento del mar y que se las lleva las langostas al mar Rojo y ahí se las tira para afuera, ¿no? Bueno, todo eso es estas imágenes que son las que nos llevan a ver la Rúaj como soplo o como viento, no como esa atmósfera que rodea al ser humano. No obstante, sigue siendo, y esto es importante, entender esta rúa, este espíritu, como el espacio vital que Dios da al ser humano, ¿no? Ese es el espacio vital donde el ser humano eh, desarrolla su vida, ¿no? Y bueno, este ambiente vital, por supuesto que este Ruach, las culturas politeístas lo divinizan, ¿no? Este mismo concepto, por ejemplo, para Ugarit, que es así un lugar arqueológico que ha dado muchísima información, eh, digamos, está vinculado ahí en las tablillas, esas tablillas de arcilla con caracteres cuneiformes. Esto mismo está bien claramente vinculado con Baal, ¿no? Baal es un dios del aire, del viento, la tormenta, ¿no? Bueno, ese es el Ruach. En cambio, en las Sagradas Escrituras, es el Señor. Es el Señor, este Ruaj viene del Señor y tanto da vida como también mata, porque cuando retira su espíritu, los seres vivos, dejamos de ser y volvemos al polvo, ¿no? Y otro asunto importante antes de terminar, porque ya se nos vienen las 19, es que Dios dispone de esta ruaj. Dios dispone y la da, ¿no? Puede repartirla, ¿no? Y eso lo vimos en el caso, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Que Dios tomó del espíritu del cual estaba investido Moisés y lo repartió entre esos ancianos. Pero también tenemos otros ejemplos. Fíjense, por ejemplo, en los jueces, ¿no? O uno que de seguro todos, porque es bien para escuela bíblica, Sansón. Sansón tenía el Espíritu de Dios y por eso era un hombre fortachón, porque tenía el Espíritu de Dios. Y también hay otro texto que es muy interesante de esto de cuando el Espíritu de Dios está en el ser humano, que es el caso de Saúl, que está en Primera Samuel, en el capítulo 10 en el versículo 6. Miren lo que dice. Eh, entonces el Espíritu del Señor vendrá, a Saúl se lo está diciendo, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Este Espíritu de Dios transforma a Saúl. Serás mudado en otro hombre. El Espíritu de Dios ha sido dado a Saúl y lo transforma. Y además lo habilita a profetizar, porque después, bueno, si seguimos leyendo, tiene una reunión con profetas. Y también un poquito más adelante, este Espíritu de Dios también llega a David, ¿eh? Y ese lo leímos, es la unción de David.
cuando David es ungido por Samuel, ¿no? Dice, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde ese día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David, ¿no? Este espíritu que llena a los seres humanos y les da fuerzas, lo hace profetizar, lo transforma, le fuerza. Pero también si buscan en otros jueces van a ver también la acción del Espíritu en esos jueces, como en Gedeón, como en Otoniel, y son textitos muchísimo más cortos que la historia de Sansón. Y bueno, por supuesto está el texto de Números que ya vimos, estos que no estaban en el campamento, pero igual reciben ese Espíritu de Dios y son partícipes de las mismas cualidades de los otros que estaban junto con Moisés, ¿no? Profetizan también, ¿no? En fin, eh, esto es, lo importante es que nos quedemos con que el campo de sentido de la palabra ruaj es bastante amplia, no solo como vimos esa posibilidad de traducir como espíritu o como viento o vientos en el texto que leímos de Ezequiel o en el texto de Juan, sino que bueno, también consideren, por esto va a ser importante para la comprensión del Nuevo Testamento, el ruaj, el espíritu, el neuma, como espacio vital. Y los que estuvieron en la asamblea se acordarán de la ponencia que oímos sobre el Neuma como, en la mirada helenística, como ese espacio donde estamos todos, todas. Así que bueno, siendo las 7 de la tarde, eh, les dejo y la próxima vamos a meternos y ahí vamos a tener abundante para mirar. Vamos a mirar textos también y después vamos a darle un marco conceptual a esto con el Nuevo Testamento. Así que ya vamos a tener la alegría de estar en un terrenito mucho más conocido que